Ahora sí, bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por venir a la charla. Yo les vengo a contar una historia, una de las historias maravillosas que ocurrieron durante la era de hielo. No esa era de hielo, quizás se parecía a algo como esto, con manadas de mega herbívoros y los megacarnívoros y algunas especies de carnívoros haciendo de las suyas. Estas especies pues haciendo de las suyas durante estos periodos, pero si queremos entender un poco qué pasó con estas especies, principalmente con los carnívoros, pues tenemos que regresar un poco en el tiempo y vemos pues que a lo largo de la historia en el planeta ha existido una gran diversidad de especies, muchas de ellas inimaginables porque no tenemos pues, registro fósil que nos dé cuenta de estas especies, pero al mismo tiempo ha ocurrido una gran cantidad de cambios que ha afectado a esta diversidad. Si nosotros revisamos el salón de la extinción, pues vemos que han ocurrido grandes extinciones masivas, particularmente la del Pérmico Triásico, es conocida como la Gran Mortandad. Se extinguieron aproximadamente 70% de las especies terrestres y cerca del 95% de las especies marinas. Se cree pues que esta extinción fue causa de cambios climáticos provocados principalmente por vulcanismo y grandes liberaciones de metano a la atmósfera. Si nos adelantamos un poco en el tiempo, vemos que durante el Pleistoceno, periodo que marca el inicio de la edad de hielo, ¿cierto?, más conocida como el Cuaternario, vemos en los últimos 800.000 o 1.000.000 de años una serie de periodos glaciales e interglaciales, ¿cierto? Y cada vez que esta era de hielo avanzaba, pues iban haciendo mucho más drásticos los periodos glaciales, y particularmente pues el último fue uno de los más duraderos y más drásticos que se ha registrado, ¿cierto? Si vemos por ejemplo en Norteamérica, dale para atrás y para adelante por ahí sí para adelante. Para adelante. ¿Te oigo? Para adelante, no para atrás. Ser zurdo es complicado. Oye, no pasa. Eso. Bueno, entonces si vemos en Norteamérica, pero ahorita lo vamos a ver, se formó un gran glaciar conocido como el Laurentino. Es un glaciar de grandes proporciones titánicas que estaba generando una gran cantidad de cambios importantes, abarcaba de costa a costa de Norteamérica principalmente y cubría alrededor de 2/3 de Norteamérica, ¿cierto? Si pensamos en términos climáticos, pues estas temperaturas eran mucho más extremas como esta. Y si vemos, pues si nosotros ahorita que estamos en Bogotá nos da frío, entonces ¿cómo serían esas especies que les tocó vivir esas fluctuaciones climáticas durante ese tiempo? Bueno, estas fluctuaciones, parece que no es divertido. Ahora sí, listo. ¿Lo paso yo? Sí, a ver. Ahora sí. Entonces vemos cómo se formó un glaciar gigantesco, y no solamente en esta última glaciación, sino que este glaciar ya venía desde las glaciaciones anteriores, ocasionando pues como modificaciones importantes, ¿cierto? Entonces veamos lo de las fluctuaciones climáticas, y ciertamente pues se ha evidenciado que estas fluctuaciones han traído cambios importantes en la diversidad de especies de megamamíferos, no solamente cambiando sus distribuciones, modificando sus distribuciones, sino también llevando quizás a la extinción a los mamuts, a los rinocerontes lanudos y a otras especies de herbívoros como los camellos en Norteamérica, ¿cierto? Esto nos dice pues que esta diversidad biótica no está respondiendo uniformemente y no se está distribuyendo aleatoriamente en el espacio, sino que está respondiendo a estas fluctuaciones y se está restringiendo a unos rangos geográficos determinados. Entonces esto nos hacía pensar, si esto le estaba pasando a estas especies,
Entonces, ¿qué estaba pasando con los carnívoros durante este periodo? Pues que también estaban coexistiendo con estas nuevas especies, ¿cierto? Entonces aquí nosotros pensamos, bueno, ¿por qué los carnívoros? Pues porque es un grupo muy cachete, porque son notablemente pues, diversos en su fisiología, en su forma y en su función. Como depredadores, pues nos están mostrando roles importantes ecológicos en los ecosistemas, ¿cierto? Estas características nos estarían reflejando sus nichos ecológicos, lo que nos dice que ellos tampoco estarían exentos pues, a estas dinámicas. De esta forma, entonces, pensábamos que deberían existir algunos mecanismos que estarían influyendo en cómo estas especies estarían respondiendo, ¿cierto? Entonces, de esta forma, pues nos planteamos estudiar, entender la dinámica de cómo estos carnívoros, estos ensamblajes de carnívoros se estructuraron ecológicamente y espacialmente y respondieron a estas fluctuaciones en los últimos 130.000 años. ¿Cómo lo hicimos? Pues a partir del modelo de nicho ecológico, análisis macroecológico y estadística espacial y análisis de interacciones a partir de álgebra de matrices y análisis espacial. Así termina uno al final. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Chau. Pues primero, pues una gran diversidad de especies de carnívoros que uno no se imaginaría. Especies de grandes proporciones como el oso de cara corta, no solamente osos de cara corta que uno piensa que existieron no más en Norteamérica, sino también en Sudamérica, del género Arctotherium. Incluso se cree que alguna de estas especies pudo llegar hasta México. ¿Cierto? Aquí solo vamos a mencionar algunas especies pues, por el tiempo. En los felinos encontramos el chita americano y el león americano ampliamente distribuidos. Encontramos los esmilodones, los tigres dientes de sable, el del norte, los fatales y el del sur, que se cree que era el felino más grande que ha existido hasta el momento. Se cree que llegaba hasta los 400 kilos. Aquí algo muy interesante, en los cánidos tenemos por ejemplo el Pon alpinus, actualmente extinto en Norteamérica, pero con poblaciones en el sudeste asiático, y esta especie interesante de amplia distribución al parecer, y al parecer es la única especie del género Canis que ha entrado a Sudamérica hasta el momento. Ya vamos a ver por qué. Y en los mustelios pues también encontramos nutrias gigantes en medida macrodonta, posiblemente ampliamente distribuido en la costa oeste de Norteamérica. Y aquí algo interesante que damos por sentado, y es los sobrevivientes a la extinción, ¿cierto? Esta última extinción hace 10.000 años. Encontramos las especies pues, como el lobo, el Canis latrans, que es el coyote ampliamente distribuido actualmente ya entrando a Sudamérica. Sería interesante, por ejemplo, ver qué le pasaría a los ensamblajes de carnívoros cuando esta especie ya empiece a colonizar. Distribuciones interesantes en términos de mustelios, pues las nutrias. Aquí, por ejemplo, la distribución alopátrica entre Galictis vittata y Galictis cuya y los otros pues, mustelios. En algunos prosionidos encontramos los Basaricium aleni, el más distribuido de estas 4 especies, y los cuatis, pues Nasua arica, Nasua nasua y Nazuela olivácea. Aquí interesante es que esta porcioncita aquí que corresponde a la cordillera de Mérida es una especie actualmente reconocida que se llama Nazuela meridensis, y al parecer esa separación se dio por esta última glaciación. Pero aquí lo más importante es que si lo vemos en un contexto de grupo de todas estas especies, lo que encontramos son patrones de alta riqueza, ¿cierto? Al parecer son riquezas mucho más grandes en comparación al tamaño o a la proporción en términos continentales, y significativamente más alta que la ocurrida antes del Pleistoceno. Eso nos quiere decir pues, que nunca había ocurrido una diversidad tan grande de estas especies a lo largo del tiempo. Pero, pues, como estamos viendo, la glaciación trajo sus estragos. Si consideramos pues, que este era el glaciar que llegaba casi hasta los 40 grados de latitud norte, pues esto trajo importantes cambios a nivel de la riqueza, pero no solamente riqueza, sino también de composición de especies. Y esto pues, no tuvo un efecto uniforme, sino que tuvo un efecto heterogéneo a lo largo de todo el continente, trayendo consigo pues, extinciones locales y regionales. En términos, si lo pensamos en términos ecológicos, porque esto hay que meterle ecología y biología, sí, estaba cambiando las especies, la composición, pero realmente fisiológicamente, ¿qué le estaba pasando a las especies, cierto? Estos cambios, estas fluctuaciones en términos de idoneidad ambiental estaba cambiando, pero también estaba cambiando al mismo tiempo los ecosistemas en esas zonas, principalmente en el norte por la formación de glaciar, ¿cierto? Si vemos,
como especies como Motherium cerum, pues disminuye su distribución. Esto empieza a fragmentar las poblaciones porque son áreas que quizás no pueden mantener poblaciones viables a largo plazo, disminuye la tasa de dispersión y movimiento de los individuos y pues eso puede traer también una disminución en el flujo genético. Y eso lo vemos también en términos de otras especies, no solamente felinos, sino en otros carnívoros y que otros carnívoros grandes, ¿cierto? También vemos el mismo patrón, por ejemplo, en Panthera atrox. Es decir, si estamos estas especies viviendo en un contexto de una matriz hostil de paisaje generada por esta glaciación, pues moverse para estas especies empieza a ser mucho más complicado, porque principalmente pues no están dispuestos a moverse entre estas áreas inadecuadas, o porque pueden morir en el intento, el costo energético es mucho mayor y la sobrevivencia principalmente de las crías pues se hace mucho menor, ¿cierto? Y no solamente en especies de megacarnívoros, sino que también lo vemos en otras especies de carnívoros grandes. Jaguar tenía dos poblaciones en latitudes mayores, Panthera onca augusta y mesembrina, eran individuos que se crean era el doble del tamaño de la especie actual, y lo que pasa es que pierde esas dos poblaciones y se reduce el tamaño corporal, y eso también se ha evidenciado en el oso polar, ¿cierto? Y esto es lo que vemos ahora de la distribución actual, ¿cierto? La diferencia es que esta especie, como el puma, que vemos que sigue un patrón similar, pues conservaron áreas de distribución mucho más estables en áreas tropicales y subtropicales, ¿cierto? Puma también pierde poblaciones en el norte, y este patrón de recuperación coincide con lo que plantea Culver y colaboradores a partir de análisis genético, que dice que las poblaciones actuales que existen en Norteamérica es un efecto fundador proveniente de poblaciones del sur, de individuos del sur, principalmente de Sudamérica. Entonces aquí diríamos, qué casualidad que le pasó esto nomás a los grandes, pero a los pequeños, ¿qué les pasó? Entonces los pequeños también siguen un mismo patrón. Lo que hay que tener en cuenta es la biología y las características en términos de riesgo de extinción, ¿cierto? Si vemos el cambio durante la glaciación, Lince pierde su distribución, pero este patrón de distribución coincide con lo que plantea Dijk a partir de reconstrucción palinológica, y es que se generó entre el 20.000 y el 14.000 un corredor que quizás era mucho más favorable para estas especies más pequeñas, ¿cierto? Si vemos, pues actualmente esta sería su distribución. El lince rojo sigue un patrón similar, es disminución como hacia la parte sur-oeste de Norteamérica, y bueno, lo que podríamos esperar de su distribución actual. Pero si lo vemos en términos de las especies suramericanas, ¿qué pasó? Estas especies al parecer no sufrieron tantos cambios importantes como las especies del norte, ¿cierto? Si vemos la distribución, por ejemplo, de Leopardus colocolo, pues tuvo unas dinámicas, pero más o menos conservó su distribución estable a lo largo del tiempo. Y si vemos, por ejemplo, el gato andino, al parecer la glaciación antes le favoreció en aumentar un poco su distribución, ¿cierto? Vemos cómo aumenta su distribución, y este es el patrón de distribución que encontraríamos para estas especies. Y coincide pues también con lo que plantea Napolitano, que estas especies pequeñas, principalmente las suramericanas, pues no evidenciaron cuellos de botella a lo largo de estos periodos de tiempo. Entonces lo que tenemos es que hay unos climas cambiantes que duraron más de 80.000 años, eso hay que considerarlo, pues que estaban limitando principalmente la distribución y la dispersión de estas especies en el norte. Pues eso, a medida que pasa el tiempo, crea cambios en las dinámicas poblacionales, trae una reducción del tamaño poblacional, y eso como consecuencia a lo largo del tiempo pues hay una reducción de la diversidad genética, y pues los individuos que quedan al final pues muy posiblemente no eran individuos que representaran poblaciones viables a largo plazo, ¿cierto? Si pensamos en términos de población viable para jaguares actualmente, pues se cree que entre 300 jaguares son necesarios para sobrevivir una población viable a 100 años o 650 para 200 años. Entonces, ¿cuántos individuos serían necesarios o hubieran sido necesarios para una población viable de esmilodón a largo plazo? En 4.000, 5.000, 10.000 o 30.000 años, ¿cierto? Quizás se necesitarían pues muchos más individuos que esos. De esta manera, entonces, esas fluctuaciones fueron críticas, principalmente en la reducción de las poblaciones de las especies grandes, y es coincidente pues con la extinción de Homotherius, que es un tigre de dientes de cimitarra, por las mismas causas en Europa y África. ¿Cierto? De esta manera, entonces, estamos viendo un filtrado ambiental, ya me estaba adelantando,
que está restringiendo los ensamblajes de carnívoros, y no solamente lo vimos desde un patrón global, sino que se ve también hacia lo regional y lo local. De esta manera, entonces parte del misterio ya lo teníamos, como ven, ya abordado, medio resuelto, pero entonces nos acordábamos de las interacciones de las especies, que es algo que se deja muy de lado, y recordábamos lo que planteaba Hutchinson de la relación de un tercio en tamaño y del principio de exclusión competitiva, pues que nos dice que solamente las especies con nichos diferenciados podían coexistir, ¿cierto? Y vemos pues especies de carnívoros con características ecológicas similares. ¿Qué encontramos? Pues un mecanismo que lo llamamos Body Size Spatial Clustering Effect, el cual nos está describiendo que hay una coexistencia promovida a partir de la relación de tamaño de peso promedio al interior de los ensamblajes, ¿cierto? Y ese mecanismo también limita el número de especies que pueden coexistir. Es decir, es más probable encontrar al interior de los ensamblajes que las especies tengan grandes diferencias en tamaño que especies con tamaños similares. Y es un patrón que lo encontramos que es conservador a nivel espacial. Cada puntico de estos es un ensamblaje espacial y temporal. Y no solamente pues como a este nivel, sino a través de diferentes grupos funcionales o características ecológicas, siguen el mismo patrón. Lo que nos está diciendo es que primero hay una coexistencia promovida por la relación de tamaño de peso, nos tenemos que diferenciar en tamaño. Si nos estamos pareciendo en el tamaño, entonces tiene que haber una segregación en otro atributo ecológico, ¿cierto? De esta manera, nosotros pensábamos, bueno, si esto es así, esto tiene que reflejarse a nivel geográfico como una diversidad funcional. Y lo que nosotros encontramos, pues precisamente una gran diversidad funcional a nivel espacial, posiblemente en estas zonas algo de redundancia ecológica por la existencia de grandes felinos que estaban en esos territorios, y la glaciación pues ocasionando sus estragos, limitando pues la diversidad funcional en esas zonas, y pues la recuperación que se ve hacia la actualidad, ¿cierto? Esto indirectamente lo comprobamos a partir de otros estudios. Por ejemplo, Licalope culpeo y Licalope griso son dos especies principalmente suramericanas, alopátricas, pero donde son simpátricas las dos especies son similares en tamaño, pero donde son simpátricas, griseus tiende a ser mucho más pequeño que culpeus, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, dos especies de tamaños similares, Jaguarundi y Margae, pero hay una segregación en términos de periodo de actividad. Jaguarundi mucho más nocturno, mucho más diurnos, y Margae con una tendencia mucho más nocturna. Y entre el puma y el jaguar, pues también hay varias evidencias, tienen unos nichos aproximadamente del 96%, pero Palomares y colaboradores plantean que la coexistencia es promovida a través de una segregación espacial a partir de un uso diferencial en el hábitat, ¿cierto? Esto entonces nos señalaba pues también un filtrado funcional promovido principalmente por este mecanismo, y aunque aquí no lo mostramos, también tiene un efecto desde lo local hacia lo regional y lo continental. Estas extinciones entonces nos están mostrando, y este recambio de especies no solamente ocurrió en esta última glaciación, sino que ya había, al parecer ya había ocurrido no solamente una, sino 3 veces, ¿cierto? Bueno, esta última y 2 veces anteriores. Una primera hace 480.000 años, coincidente con una glaciación, y otra hace 200.000 años, coincidente con otra glaciación. Entonces, ¿qué tenemos básicamente? Durante esos periodos glaciares e interglaciares tenemos unas especies conformando unos ensamblajes. Por ejemplo, en Norteamérica ocurren las glaciaciones, salen esas especies y entran otras especies. Y en Sudamérica pues sigue la misma tendencia, hay unas especies, ocurre la glaciación y llegan otras especies a ocupar esos ensamblajes, ¿cierto? Pero aquí hay una cosa importante, y es que para mí, yo creo que esto plantea también una reflexión, y es que hay un futuro preocupante, ¿cierto? Si actualmente se extinguen los carnívoros, pues en el momento no hay quien los reemplace. ¿Y por qué? Porque estamos pasando pues por un momento crítico en la historia del planeta, estamos desapareciendo una gran cantidad de especies, principalmente pues por estas amenazas, y lo que se ha llamado pues actualmente como la sexta extinción, ¿cierto? Eso que nos está diciendo es que las especies o las tasas de extinción cada vez son 100 veces mayores que las tasas de extinción actuales, o sea que se están desapareciendo más especies que las que podrían aparecer.
Y empiezan a aparecer cosas como esta, ¿cierto? Cada vez más estamos dejando sin espacio la biodiversidad, y en esta sociedad que parece que está cada vez más desligada de la naturaleza, entonces empieza a decir como, ah, qué lindo el gatito, pero vengan que lo reintroducen en otra parte o se lo lleven para otra parte. Entonces uno dice, bueno, ¿se lo lleven para dónde? Cierto, si vemos la densidad poblacional humana y la tendencia, pues para el 2050 tenemos casi 9.8 billones de personas y estamos ocupando grandes territorios a nivel geográfico. Y si le sumamos a esto la expansión pecuaria, la expansión agrícola, estamos generando una gran cantidad, una huella importante humana en el planeta. Y si sobreponemos los patrones de distribución de estos carnívoros sobre estas especies, pues yo creo que casi que el 100% de las distribuciones se sobrelapan con eso, ¿cierto? Entonces estamos creando una gran problemática en términos de conservación de estas especies. Y sin hablar pues del cambio climático actual, donde las concentraciones, por ejemplo, de CO2 pues, están superando las concentraciones que había hace 650.000 años, ¿cierto? Y como vimos, pues las tendencias también en calentamiento puede ser problemático, como ya ocurrió en la extinción del Pérmico, o se cree que ocurrió en la extinción del Pérmico, ¿cierto? Y bueno, si le seguimos sumando otras amenazas, los atropellamientos como una amenaza importante actualmente, y pues que siguen siendo exterminados por conflicto, por religión, por esoterismo, y todo eso le aumenta pues como el riesgo de extinción. Si vemos la tendencia de la riqueza para el 2090, pues muchas áreas van a perder más del 30% de las especies y seguramente los carnívoros están por ahí representados, ¿cierto? Y eso que nos representa, pues una pérdida de función ecosistémica y pues la capacidad de resiliencia también de los mismos, ¿cierto? Si nosotros consideramos desde el origen del planeta hasta el origen de la humanidad y todo lo que hemos hecho hasta el momento, y lo agrupamos en 24 horas, pues este pedacito apenas representa los 2 últimos segundos de ese periodo, ¿cierto? En esos 2 segundos hemos destruido una cantidad de historias importantes en el planeta. Literalmente estamos dejando la vida pendiendo de un hilo y pues depende de nosotros cambiar ese panorama. Y pues yo creo que con eso la idea queda clara. Muchas gracias.